Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este precioso día, hermano, 1 de mayo. Ya 1 de mayo. Y en este día que aquí en Chile se celebra el Día del Trabajador, les quiero saludar a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Amén. Que les saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González. Y esperamos tener un tiempo de mucha bendición espiritual aquí en su programa radial Doctrina Apostólica. Amén. El día de hoy, hermano, estamos saliendo únicamente por el Facebook, debido a que, hermano, el día de hoy se está celebrando el Día del Trabajador, así que no hay programación en la 1380M, pero sí hemos decidido el hacer este programa radial desde acá, desde nuestro hogar. Amén. Así que Dios les bendiga enormemente en este día. Y esperamos, hermano, el poder tener unos minutos de gran bendición espiritual. Dios bendiga a todos los hermanos, a las hermanas que trabajan, hermano, que se esfuerzan y que en este día, digamos, 1 de mayo, muchos están descansando, están compartiendo un asadito, están compartiendo un tiempo de familia. Así que a cada uno de ustedes, mis amados, vaya un fraternal saludo y esperamos que puedan tener una hermosa tarde junto a su familia para la gloria del Señor. Amén. Hay gente que lleva 30 años, 20 años, 40 años trabajando, hermano, y se tienen bien merecido este día de descanso, ¿ya? Y otros que ya llevan, hermano, un tiempo, unos meses, unos años trabajando, hermano, tienen que llenarse de toda la fuerza porque le queda, pero una jornada, hermano, de trabajo extensa en su vida, ¿ya? Así que, qué tremenda bendición. Bueno, en este día, mis amados, vamos a estar un poquito hablando acerca del profeta Amós, ¿ya? Del profeta Amós, vamos a estar, hermano, hablando un poco acerca de este siervo de Dios que tuvo una particularidad, hermano. Ya Dios lo llamó digamos, de un trabajo bien en particular. Hay muchos profetas, hermano, que venían, por ejemplo, del sacerdocio, ya, que tenían linaje sacerdotal. Tenemos el caso de Jeremías, tenemos el caso de Ezequiel, tenemos el caso, hermano, del profeta Juan el Bautista. Ya, pero en este caso, hermano, Amós tenía otro oficio del que estaremos hablando pronto, ¿ya? Así que nos vamos a preparar para aquello, pero vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, me presento delante de usted junto a mis hermanos para dar comienzo en este Día del Trabajador aquí en Chile, dar comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Padre mío, mi Señor, queremos orar en el nombre de Jesús, Padre mío, para pedirle su cobertura, su dirección, su ministración, mi Dios eterno, en este día. Use mi vida a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones, de mis pecados, de mis incapacidades. Padre, úseme con la única finalidad que el Dios eterno sea exaltado. Bendiga a su pueblo, bendiga a sus elegidos, a sus redimidos, a su remanente escogido por gracia. Se lo pido por misericordia. Sujeto, Padre mío, este programa radial a la perfecta voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén, amén, amén. Así que Dios nos bendiga grandemente, mis amados. En especial saludamos a las trabajadoras, hermano, que trabajan en el hogar, ¿ya? Aquellas hermanas que trabajan en sus casas, que trabajan no de manera remunerada, pero, hermano, que están constantemente allí en su casa trabajando, esforzándose. Son un tremendo ejemplo. ¿Ya? ¿Qué ocurriría si en una casa no hubiera una dueña de casa, hermano? Sería el caos total.
Piensa usted, hermano, cómo estaría la casa desordenada, cómo no habría, hermano, almuerzo, cómo estaría todo desordenado. Realmente la dueña de casa es la que mantiene la administración y el orden de la casa de una manera, hermano, excelente. Así que también en este día del trabajador, hermano, y de la trabajadora, quiero, hermano, especialmente saludar a las dueñas de casa. Que Dios bendiga enormemente a todas las mujeres, hermano, esmeradas, que trabajan, hermano, en su hogar. ¡Qué bendición! Nuestro hermanito Iván nos dice un cariñoso saludo para usted, mi amado hermano Richard, y para todos los hermanos que se están conectando a esta línea de bendición. Gracias, mi amado. Feliz Día del Trabajador para ustedes, que el Señor le use poderosamente en este programa Radial Doctrina Apostólica como una de los espejos. Gracias, mi hermanito Iván. Sí, hoy día hemos estado trabajando también en diferentes áreas, en lo espiritual y en lo temporal. Ya tendremos más tiempo para descansar en algún momento, pero Dios bendiga a los que han podido descansar en el día de hoy. La hermanita Francesca, mi amada esposa, me dice: Dios te bendiga, mi amado esposo, y te use en el amor del Señor Jesucristo y te use para su gloria. Amén, amén, amén. Dios bendiga a la hermanita Francesca. Bueno, comentarle, mis amados, bueno, Dios bendiga enormemente a mi amada esposa, que es una tremenda bendición. Amén. Comentarles que el día sábado estuvimos compartiendo en una reunión de líderes de nuestra corporación, Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene, y tuvimos, hermano, el honor de estar haciendo esas clases para líderes, hermano, de nuestra corporación. Una vez al mes se reúnen los líderes de la corporación, hermano, y tengo la dicha, el honor de estar compartiendo, hermano, digamos que aquellos estudios bíblicos, ¿ya? Así que fue una tremenda bendición el día de ayer estar compartiendo, el día de antes de ayer, el día sábado, de estar compartiendo ese hermoso tiempo, hermano, allí en Ñuñoa, ya la iglesia que dirige el pastor Luis, allá cerca de la calle Guillermo Mann creo que es el nombre. Así que nos sentimos muy honrados. Estaba lloviendo, hermano, bastante fuerte, pero estuvimos en esa bendición, hermano, y una vez en el mes tengo esa dicha de estar compartiendo esa enseñanza para líderes. Ya, Dios bendiga también a los pastores de casa que nos atendieron de una manera tan hermosa, hermano, muy bien atendidos, con mucho amor. Así que le damos gracias al Señor por toda la atención de los siervos del Señor. Amén. Y en especial enviamos un cariñoso saludo a nuestro amado pastor, presidente Waldo Ollarse Olave, ya nuestro amado pastor. Que Dios me lo rebendiga. Así que estuvimos compartiendo una temática donde hablamos acerca de cuál debe ser la actitud de un ministro del Señor, de un líder, hermano, cuando alguna persona deja la iglesia, ¿ya? ¿Cuál debe ser la actitud? Ahora, todo esto basado en la Escritura, ¿ya? Porque hoy estamos en un tiempo, hermano, donde son verdaderas teleseries las que se dan cuando un hermano, cuando una hermana deja la iglesia. Hay gente que la deja, hermano, porque son conflictivos, son problemáticos, es cierto. Pero hay estas personas, hermano, que se van en paz, se van por la puerta, se van despidiéndose del ministro, del siervo de Dios. Y, hermano, de repente allí comienza, hermano, la teleserie, porque hay dime y direte, hay conflicto, hermano, después hay difamación, hay calumnia entre uno y otro. Y eso, hermano, finalmente termina ensuciando, digamos que el testimonio de la congregación, del líder y del hermano. Entonces, cuán importante, hermano, sujetarse a la Escritura, y cuando alguien sale bien, sale por la puerta, hermano, el líder tiene que desearle el bien, ya que le vaya bien en la iglesia donde va a caminar, donde va, hermano, a servir al Señor. Así que estuvimos compartiendo esa interesante temática, hermano, el día de antes de ayer, el día sábado, hermano. Fue muy instructivo ese tiempo de enseñanza, hermano, porque la palabra nos enseña todo, nos enseña de la A a la Z,
¿ya? Y también nos enseña este tema ético-moral. Ve que hay un texto que dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ya, o sea, en la casa de Dios hay una conducta. Ya en la casa de Dios hay una vía. En la casa de Dios, hermano, hay una manera de conducirse. Aquí no vale mucho el tema del criterio. Digamos, cuando hay algo que está escrito. Si algo está escrito de manera explícita, el criterio tiene que quedar de lado porque ya hay algo escrito explícitamente. Cuando hay cosas que no están escritas explícitamente en la Biblia, sin lugar a dudas que ahí el criterio es muy útil. Ya, así que fue una tremenda bendición, hermano. Piense usted en el apóstol Pablo cuando cuenta allí en la carta a Timoteo, dice que todos lo habían abandonado. Él dijo, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, cuando él contó que Demas había ido, que otros habían ido a otros sectores. Y Pablo, ¿sabe lo que dice? Pablo dice, no les sea tomado en cuenta. Tremendo, hermano. Tremendo. Ahí vemos el corazón de un siervo de Dios, ¿ya? Que en vez de ponerse a hacer lo que algunos hacen, maldicen a las personas, hermano, les declaran juicio, una actitud, hermano, totalmente en la carne. Y resulta, hermano, que Pablo, ¿sabe que Pablo no maldijo a nadie? Cuando a Juan el Bautista le dejaron 2 de sus discípulos, eventualmente 2 de sus principales discípulos, lea usted ahí Juan capítulo 1, por ahí por el verso 29 en adelante, Juan no los anatemizó, es decir, no los maldijo, no les declaró ruina, no, sino que, hermano, ellos se fueron y él siguió su ministerio. Ya, esa es la actitud de un siervo de Dios. Ahora es diferente si hay alguien que está destruyendo la iglesia, si está, hermano, dividiendo la iglesia, si está, por ejemplo, si está enseñando falsa doctrina, si se está echando a un lobo. Ahí, hermano, hay que contender, pero nunca maldecir, ¿ya? Nunca maldecir. Ya, tristemente en alguna iglesia se termina maldiciendo, literalmente. Pensaba yo, hermano, en que nosotros tenemos que tener un comportamiento muy diferente a una secta, ¿ya? En la secta la gente, hermano, tiene que hacer una serie de, digamos, de pantomima, tiene que hacer, hermano, prácticamente un escándalo, hermano, tiene que hacer, digamos, lo que se llama esto, un protocolo bien extenso para que nadie se enoje. Porque, hermano, en esos casos, lamentablemente, hermano, la gente, tristemente, si va a hablar con el líder y le habla claramente, el líder igual se enoja. Entonces la gente trata, hermano, de colocarle algodón a lo que va a decir para que nadie se enoje, pero cuando hay gente que es más sectaria, igual, hermano, igual, el líder sectario termina haciendo un escándalo y los termina maldiciendo. Así que, hermano, estuvimos compartiendo esa interesante temática, hermano, el día sábado, hermano, y ayer, el día domingo, también en el culto matinal, ahí desde las 10:30 en Santa Elena 520, estuvimos hablando, hermano, de qué es lo que implica un verdadero arrepentimiento, ¿ya? Porque hoy estamos en una época donde la gente, hermano, entiende arrepentimiento solo como un sentimiento. Es decir, un dolor por haber hecho algo malo, ¿ya? La gente a eso le llama arrepentimiento. Pero el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento contemporáneo, digamos, son diferentes, ¿ya? Porque el arrepentimiento contemporáneo, el actual, es, como bien dije, sentimiento solamente. Es decir, un dolor. La gente, el hermano, la persona, siente un dolor por haber fallado, ¿ya? Es el arrepentimiento del que ellos hablan, el arrepentimiento contemporáneo, el arrepentimiento de la gente que no conoce a Dios y de algunos que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan. En cambio, el arrepentimiento bíblico, que es muy diferente, implica, sí, en primer término,
dolor por el mal, por el mal que se hizo, pero seguido de ese dolor, de ese quebranto por haber hecho algo malo, seguido viene, hermano, un cambio de pensar. Un cambio de pensar. Ya la persona se replantea, se dio cuenta que lo que hizo estaba mal, entonces de allí en adelante, luego del dolor, dice, no, yo aquí no puedo actuar de la misma manera, yo aquí no puedo pensar de esta misma manera, porque al pensar de esta manera, terminé actuando de esta manera. Entonces, para modificar mi actuar, tengo que modificar en primer término mi pensar. ¿Ya? Entonces, luego del dolor, hermano, viene el cambio de pensar, ¿ya? Un cambio de mente, un cambio de cosmovisión. Y luego, hermano, viene una manera diferente de proceder. Entonces, el arrepentimiento implica toda una obra del Espíritu Santo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de actuar. Ese es el arrepentimiento bíblico. Todo eso lo obra el Espíritu Santo de Dios. Todo lo obra el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Así que, mis amados, tuvimos un tiempo hermoso el día de ayer, hermano, y Dios nos ayude a poder practicar la gloriosa palabra de Dios. Ya Dios nos ayude. Bueno, y en este día, mis amados, quiero que nosotros podamos, hermano, hablar acerca del profeta Amós. ¿Qué le parece, hermano, si nos disponemos a hablar de Amós? Y vamos a estar leyendo, hermano, la palabra del Señor en Amós capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 2. Ya vamos a estar hablando un poquito acerca de Amós, de este tremendo profeta de Dios. Ya este profeta de Dios que tenía una función, que tenía, hermano, un trabajo, que tenía, hermano, un oficio. Y de repente, hermano, Dios cambia su rumbo, porque así lo hace Dios con las personas que tienen un llamado. Ya la gente que tiene un llamado de Dios, la persona está en una actividad, la persona está en un quehacer y Dios cambia eso, ¿ya? Dios, hermano, nos llama a zánganos, ¿ya? Dios nos llama a gente floja, Dios nos llama a personas, hermano, que no quieren hacer nada. Dios nos llama a vagos a cumplir una vocación, un ministerio, un llamamiento. No, Dios llama, hermano, a personas que están haciendo algo, a gente activa. Amén. Vamos a ver este comentario que nos deja acá nuestro amado hermanito Iván, que nos dice lo siguiente, ¿ya? El arrepentimiento genuino y bíblico es primeramente mostrar dolor y un cambio radical de vida, un cambio de pensar, un cambio de sentir, un cambio de actuar, y todo esto dirigido por el Espíritu Santo. Excelente síntesis, mi hermano Iván. ¿Qué más tenemos por acá? La hermanita Francesca. Fue una tremenda bendición esa enseñanza del día sábado y también el culto del día de ayer. Ya nos hablaba el verdadero arrepentimiento. No solo sentimientos, sino que también un llamado a cambiar nuestra forma de ser. Tremendo, hermano. Y eso, indudablemente que no se puede hacer con solamente voluntad. Ya, porque hay mucha gente que anhela, hermano, el cambiar, pero le falta la voluntad. Entonces, en ese caso, ¿qué se necesita? Se necesita una obra del Espíritu de Dios. Solamente Dios puede hacer ese cambio. Entonces, estamos hablando, hermano, del profeta Amós, ya de cómo él estaba en una actividad, él estaba, hermano, en su trabajo, y desde esa función que él estaba haciendo, Dios lo llama a cumplir un propósito. ¿Ya? Vamos a leer entonces Amós capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás,
rey de Israel, 2 años antes del terremoto. 2 años antes del terremoto. Estoy leyendo, hermano, una versión muy poco conocida. Estoy leyendo, hermano, la versión, esperen un poquito, aquí lo tengo. Estoy leyendo, hermano, la versión, hermano, Nueva Biblia de los Hispanos. Ya es una versión muy poco conocida, Nueva Biblia de los Hispanos, ¿ya? Y que fue publicada, hermano, por allí por el año 2005, claro, 2005, tremendo, hermano. Es, digamos, es una actualización de la Biblia de las Américas, ¿ya? Pero con un lenguaje, digamos, más popular, ¿ya? Y dice, Amós dijo, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales o rediles de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del monte Carmelo. Vamos a leer, hermano, hasta el verso 3. Así dice el Señor, por tres transgresiones de Damasco y por cuatro, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Amén. Entonces, vamos a estar meditando, hermano, en este tremendo siervo de Dios que fue Amós. Ya cuando estudiamos las Escrituras, hermano, cuando meditamos en este extraordinario relato, nos damos cuenta, hermano, de que Dios ha llamado a personas de diferentes oficios, ¿ya? Dios ha llamado, hermano, a personas que han tenido, por ejemplo, el oficio de pescador, como ocurre en el Nuevo Testamento. Dios, hermano, también ha llamado a publicanos, como fue el caso de Leví, de Mateo. Dios ha llamado, hermano, a personas, por ejemplo, como el caso de Moisés, que fue un príncipe, hermano, hebreo, pero de la corte egipcia, una persona educada. Pero Dios también, hermano, de manera sobrenatural llama, por ejemplo, a desconocidos, ya que no sabemos los antecedentes de ellos, no sabemos cuál es su origen, cuál es la procedencia, quiénes fueron sus padres, no sabemos, simplemente, hermano, emergen en escena. Me refiero, hermano, al profeta Elías, ¿cierto? Y también tenemos el caso, hermano, de personas que son llamadas y que tienen un trasfondo, hermano, digamos, campesino, ¿ya? Un trasfondo, hermano, de personas que trabajan en el campo, que trabajan con animales. En este caso, hermano, en el caso de Amós, Amós era un pastor de animales. Qué tremendo, hermano. Piensa usted, hermano, que hay mucha gente, hermano, que mira el oficio de pastor de manera bien peyorativa, bien despectiva, un pastor de animales, y lo ven como un oficio irrelevante. Pero ojo con eso, hermano, cuidado allí, porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor. En el Salmo 23, Dios mismo se identifica como pastor. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado, hermano, cuando la gente habla de manera despectiva del oficio del oficio de pastor en cuanto a pastorear animales, apacentar animales, y también cuidado con la gente que habla de manera despectiva de los pastores de personas, ¿ya? Porque finalmente Dios, hermano, es el que habla bien de esos oficios, ¿ya? De esos oficios y de esos, hermano, ministerios, ¿ya? Tremendo. A ver qué tenemos por acá. La hermanita Lucy, que Dios bendiga a nuestra amada hermanita Lucy, que nos dice, bien, trabajándole al mejor patrón del mundo, nuestro amado Dios, amén. Su palabra nunca vuelve vacía y nos dejó la tarea. Predica mi evangelio a toda criatura y el que tenga ojos que vea y el que tiene oídos que escuche.
Amén. Dios bendiga a la hermanita Lucy. Qué bendición. Gracias, mi amadita, mi amada hermanita Lucy. Qué bendición, la hermana Lucy. Entonces, hermano, estamos hablando de que Amós era un pastor, ¿ya? Amós era nativo de Tecoa. Tecoa, hermano. Tecoa, hermano, era una ciudad, un pueblo muy pequeño, hermano, muy pequeño, que estaba, hermano, que se ubicaba a 10 kilómetros de Belén, a 10 kilómetros de Belén, y se encontraba a 18 kilómetros de Jerusalén. Ya, o sea, Amós, hermano, indudablemente que estaba muy familiarizado con la vida en el templo, ya, porque estaba a una distancia no muy lejana, ya 18 kilómetros para ir al templo de Jerusalén. Entonces probablemente constantemente él iba, hermano, se familiarizaba con el templo, con todo lo que tenía que ver, hermano, con esa actividad, hermano, que era propia del templo. Ya, entonces estamos hablando, hermano, de un hombre que vivía en el sector sur de Israel, ya en el sector sur. Ya, este libro, hermano, fue escrito y comprende, hermano, parte del siglo VIII antes de Cristo, ya del siglo VIII antes de Cristo. Ya, entonces, Amós era, hermano, un pastor de animales, vivía en Tecoa, a 10 kilómetros de Belén y a 18 kilómetros de Jerusalén. Por lo tanto, estaba muy familiarizado con la vida del templo, del templo. Si nosotros vemos, hermano, si nosotros analizamos, nos damos cuenta, hermano, que en el caso de Amós, hermano, que vivía en el reino de Judá, ya, ese otro punto, vivía en el reino de Judá. Amós, hermano, no desconoció que en Judá también había mucho pecado, ya. O sea, hermano, por el Espíritu, el profeta Amós es un profeta, hermano, que entregó profecías de manera mayoritaria para el reino del sur, ya para el reino del norte, aunque él vivía en el reino del sur. Vuelvo a repetir, el profeta Amós, que era del reino del sur, entregó, hermano, mayoritariamente profecías al reino del norte, ya. El reino del sur se llamaba reino de Judá y el reino del norte se llamaba reino de Samaria o reino de Israel, ya. Y aunque Amós era profeta, hermano, de origen, de la tribu del reino de Judá, aunque él era nativo, esa es la palabra, era nativo del reino de Judá y fue a entregarle profecías al reino del norte, eso no significó que Amós no vio el pecado que había en el reino de Judá, porque de hecho, también, hermano, en el libro él habla sendas profecías duras, hermano, contra, hermano, el pecado del reino de Judá. ¿Ya? Esto, hermano, también nos permite el poder sacar una enseñanza, hermano, de que el profeta verdadero, hermano, si tiene que entregar profecías para otra iglesia, para otras congregaciones, si tiene que criticar lo que sucede en otros, en otros concilios, en otras misiones, no puede hacerse el ciego, hermano, en lo que está pasando en la misión donde él se congrega, es el verdadero profeta. Son para la risa, hermano, algunos profetas que, lanzan profecía, hermano, de juicio para medio mundo, y en la corporación donde él se congrega, el pecado, hermano, hace nada, y el profetita está callado porque no quiere tener problemas. ¿Ya? O sea, hermano, digamos que el verdadero profeta de Dios va a hablar el pecado, hermano, donde ese pecado se encuentre. No se va a quedar callado.
ya, sino que va a decir lo que él está viendo. Qué tremendo, hermano. Si nosotros, hermano, analizamos las escrituras, incluso Amós, siendo un profeta de Dios, que Dios lo llamó, hermano, de la función, hermano, de pastorear animales, un cambio radical, hermano. Digamos que Amós, hermano, rehusó el que lo consideraran públicamente como un profeta, ¿ya? Él se consideraba tan bajo, hermano, que no quería que lo consideraran un profeta digamos, de Israel, aunque lo era. Ya, qué tremendo, hermano. Ve que hay un texto que dice, a ver si alguno de ustedes que está allí conectado, hermano, puede, hermano, buscar este texto, que Amós dice, no soy profeta ni hijo de profeta. Imagínense, hermano, acá está, ya, aquí lo encontré. Amós capítulo 7, versículo 14. Miren lo que dice Amós. Entonces Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higueras. ¿Ve? ¿Se da cuenta, no, hermano? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. Oye, hay personas, hermano, que están esperando que les digan, uy, usted es un profeta. Usted es un siervo de Dios, usted es un embajador, usted es alguien especial, usted es un querubín. Oye, hermano, hay gente que le fascina, hermano, que le reconozcan algo, y a lo mejor lo son, pero ¿para qué, hermano, andar a cada rato diciendo eso? ¿Ya? Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, usted le dice hola, porque usted no lo conoce más allá, sabe que es hermano, y usted le dice hola, hermano, Dios le bendiga, hermano. Y si la persona de repente es pastor, ¿sabe lo que dice? Le dice al hermano que le dijo Dios le bendiga, hermano, le dice, oiga, disculpe, yo no soy hermano, yo soy pastor. Y a lo mejor es pastor, pero ¿qué tiene que le digan hermano si al final todos los pastores, los obispos igual son hermanos en la fe? Entonces ahí se ve como que ellos creen que tener un ministerio los deja en una posición superior. No es así. El llamado de Dios te da una autoridad, es cierto, y una responsabilidad, pero no deja a las personas en un sitial de superioridad. Mire usted, hermano, aquí Amós. Amós, ¿qué es lo que dijo? Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, yo soy un pastor que apaciento animales, yo soy también un cultivador de higueras, ¿ya? De higueras. Otros también hablan de sicomoros, ¿ya? De sicomoros. Cultivo sicomoro, estos árboles tan frondosos. Entonces, hermano, Amós nunca, hermano, anduvo buscando el reconocimiento. Qué tremendo. Entonces, en este día, hermano, estamos hablando de Amós, y estamos haciendo un estudio biográfico acerca de Amós. Cómo este profeta, hermano de Dios, que fue a profetizar al reino del norte, que estuvo profetizando entre 3 y 4 meses en el reino del norte, y, hermano, este siervo de Dios, Amós, nunca se consideró más que nadie, nunca se consideró más que nadie, sino que simplemente, hermano, él se consideró un humilde servidor, un trabajador. Nuestro hermano Walter González nos dice un gran abrazo, mi hermano, y que el Espíritu Santo le use con poder para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, mi amado hermano Walter, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, mi amado. La amadita Francesca nos dice, Dios llama a quien Él quiere,
solo por misericordia. Absolutamente cierto. Ahí la hermanita Francesca nos cita Amós capítulo 7, versículo 14. Así que no es necesario, hermano, que uno ande con un carnet, que ande mostrándolo, que ande por allí, hermano, luciéndolo, que se crea algo. A mí cuando me preguntan, hermano, ¿usted el hermano Richard? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Nada más. No espero que me digan de otra manera, ni ando insinuando que me digan ministro, que me digan reverendo, que me digan siervo, que me digan maestro de la palabra. No, aquí estamos para enseñar la Escritura solamente por gracia de Dios, ¿ya? A ver, hermano, si por ahí alguien nos escribe que es un boyero, ¿ya? Un boyero. Un boyero, hermano, a grosso modo, implica un pastor de animales y que en términos generales, hermano, apacienta bueyes, ¿ya? Apacienta bueyes. Seguimos entonces, hermano, con este digamos, sermón biográfico o con este estudio biográfico. Ahí nuestra hermanita Francesca nos da Romanos capítulo 12, versículo 3. Ya dice, digo pues, a ver, aquí está. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Excelente pasaje bíblico. Y luego nos escribe la hermanita Francesca. Amós no tenía concepto más alto de él mismo. Tremendo. Impresionante, ya impresionante, hermano, como él era juicioso. Él no pensaba más allá de lo que correspondía en cuanto a su vocación. Ahí está, persona que tiene por oficio cuidar o conducir bueyes, exactamente. Gloria al Señor. Aquí un comentarista nos dice, el mensaje de Amós es el del juicio que vendrá y la restauración que seguirá. Ya aquí hallamos en Amós eso. El profeta que está hablando del juicio, Amós habla un mensaje, hermano, donde pronuncia el juicio que va a venir, pero, hermano, también habla de una restauración. ¿Ya? O sea, hermano, el profeta de Dios, si bien es cierto, puede profetizar duro, puede profetizar, hermano, una palabra visceral, puede profetizar una palabra vehemente, pero el profeta de Dios, hermano, también va a hablar una palabra de consuelo, de restauración, hermano. Ya, eso es lo que debe hacer un hombre de Dios. Debe, hermano, cuando va a profetizar duro, tiene que dejar claro que si la persona se arrepiente, que si la persona se vuelve a Dios, el Dios que servimos, hermano, es amplio en perdonar. Y ese es Amós. El profeta que habla una palabra dura, pero también habla de que en Dios hay perdón. En Dios hay restauración. Podrá notarse que hay cierta igualdad en los temas de muchos de los profetas. Esto se explica por el hecho de que había una causa predominante que producía su mensaje, es decir, el pecado nacional. Por lo tanto, el mensaje era en la mayoría de los casos uno de condena, ya porque habitualmente, hermano, cuando Dios hace emerger o hacía emerger un profeta en el Antiguo Testamento, lo hacía, hermano, en un contexto donde ya el pecado, hermano, había alcanzado ribetes, pero altísimos, ¿ya? O sea, hermano, es por eso que cuando el profeta de Dios hablaba en el Antiguo Testamento, hablaba ya porque el pecado colapsaba, digamos, a la nación. No era simplemente un pecado por aquí, un pecado por allá, el pecado de un judío por aquí, por allá. No, sino que ya el pecado estaba haciendo nada. En ese contexto, hermano, emergía el profeta de Dios. Entonces, hermano, uno piensa en estos falsos profetas de hoy, hermano, que de repente, hermano, lanzan profecías de, hoy te va a ir bien, vaya a ganar harto, vaya a recibir
vaya a recibir una cantidad tremenda de recursos, vaya a tener plata. Mire, puros profetas chantas, profetas cuenteros, hermano. Porque el profeta históricamente ha emergido en momentos donde el pecado hace nata y Dios usa al profeta para arrepender, para amonestar. Aunque, como bien mencionábamos con antelación, da siempre una palabra de consuelo, de restauración. Pero al mismo tiempo que tenía un mensaje de reprensión para la nación en general, tenía también un mensaje de consuelo y restauración para un remanente fiel. Porque Dios siempre, hermano, se ha movido con el remanente. Ya, aunque de repente, hermano, la mayoría, la totalidad no quiera orar, no quiera leer la Biblia, o la mayoría, hermano, esté dejando de orar, de buscar de Dios, o tal vez hasta la mayoría uno vea que están entrados en la apostasía, siempre Dios ha protegido, hermano, digamos, al remanente. Dios ha protegido a su remanente. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. Y esto debe llevarnos a considerar, hermano, que digamos, Dios nunca va a abandonar a sus amados, nunca. Aunque el pecado está haciendo nada, aunque el pecado, hermano, esté profundizándose, aunque el pecado, hermano, esté, digamos, por doquier, nunca debemos olvidar que Dios no olvida a su remanente. Que Dios no olvida a su remanente, no. No, Dios no olvida a su remanente. Aunque esté, hermano, todo haciéndose pedazo, si usted y yo somos parte del remanente de Dios, Dios nos dice, ya está la mayoría en apostasía, ya voy a desarraigarlo a todos, los voy a destruir a todos. No. Dios guarda a su remanente. Y uno de los temas centrales, hermano, del libro de Amós es precisamente que en medio del juicio, que en medio del castigo, Dios no olvida a su remanente y Dios protege a sus amados, a sus escogidos. Y eso, hermano, es lo que también nosotros tenemos que considerar, hermano, que independiente de los problemas políticos, sociales que estén desarrollándose en nuestras propias naciones, Dios va a proteger a sus escogidos, a sus amados, a esos que son parte del remanente de Dios, a esos los va a cuidar, los va a proteger. Ahora, el creyente, el Hijo del Señor, tiene que pedirle a Dios esa protección. Ya Cristo, ¿qué es lo que dijo? El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebata de mi mano. ¿Se dan cuenta, no? O sea, Dios protege a sus ovejas. Cristo protege a sus elegidos. Cristo protege a sus redimidos. Y nosotros, hermanos, somos parte, hermanos, de aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Así que hoy es tiempo, hermanos, de tener paz, de tener confianza, de tener seguridad. Que aunque, hermano, Dios vaya a castigar, hermano, a este país, imagínense usted el tema de la pandemia, y quizás que otros juicios del Señor tal vez en algún momento puedan desatarse, caer, no olvidemos que Dios protege a sus amados, protege a sus escogidos. Así que a confiar, ¿ya? Tal vez hay personas que dicen, no, que estamos en un tiempo de crisis, estamos en un tiempo terrible, hermano Richard. Quizás dónde va a terminar esto. Pídale usted a Dios en oración, protéjame. Proteja a mi esposa, proteja a mis hijos, proteja a los hermanos de la iglesia. Señor, hay una tremenda apostasía, pero yo le pido que usted guarde a este remanente, a la iglesia a la que asisto. Líbrenos de caer en ambigüedades bíblicas, sino que ayúdenos a ser convincentes, a ser radicales, a ser a tener, más bien dicho, convicciones inalterables, a tener una doctrina inamovible. Señor, ayúdenos a prevalecer. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y este Amós nos habla de aquello. Amós, hermano,
Fue el profeta que entregó profecías en medio de un escenario terrible, complejo, adverso, pero que fue obediente. Y quiero, hermano, que nosotros podamos detenernos en esta característica. Amós estaba pastoreando, hermano, animales, eventualmente bueyes, o mayoritariamente bueyes. Se dedicaba, hermano, al tema de cultivar los sicomoros, hermano, a cultivar la higuera. Ese era su trabajo, ese era su día a día, esa era su cotidianidad. Y de repente Dios lo llama, hermano, y lo llama a que se traslade del norte, del sur al norte. Lo llama que se traslade del sur al norte. Hermano, Israel, hermano, tiene una dimensión, hermano, extensa de territorio de unos 200 kilómetros. Y él tuvo, hermano, que dirigirse de Tecoa, del reino de Judá, hermano, a el reino de Samaria, al norte, hermano. ¿Qué lo movió si él tenía un trabajo, él tenía un día a día, él tenía una vida cotidiana? ¿Qué lo movió? ¿Qué lo movió? Su amor y su obediencia a Dios. Nos vemos aquí, hermano, a Amós diciendo, oh, el medio pique, súper largo el viaje, el tremendo viaje, no, me da lata ir. No. Una de las singularidades del verdadero profeta de Dios es que obedece a Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano, en este tiempo donde es tan difícil ver, hermano, personas obedientes. ¿Ya? Esta cualidad de obediente en estas sociedades, hermano, tan revolucionarias, tan anárquicas, es muy difícil hallar. Es muy difícil hallar hijos obedientes, trabajadores obedientes, ovejas obedientes. Muy difícil, predicador obediente, muy difícil. Hay un sentimiento, hermano, que está deambulando en la iglesia, hermano, que es ese sentimiento anárquico revolucionario, hermano. Y tristemente, hermano, muchas personas se han entregado a tener ese tipo de vida. Una vida totalmente anárquica, una vida, hermano, poco obediente. Imagínese usted, él tuvo que dejar su trabajo, hermano, para dirigirse allá, hermano, al reino del norte, hermano, y él tuvo que costear su viaje. Él fue para allá, hermano, en obediencia, y Dios lo sustentó por todo ese tiempo. Qué tremendo, hermano. Qué importante, hermano, es ser obediente. Qué importante es ser obediente. Y qué terrible es la desobediencia. Qué terrible es la desobediencia. Cuánto daño, hermano, provoca la desobediencia. Piense usted en el daño que provocó en Adán y Eva la desobediencia. Tuvieron que salir expulsados del huerto del Edén. Tremendo, hermano, la obediencia. Piense usted en cuán importante es la obediencia y cuán terrible es ser desobediente. Cuán nefasto es ser desobediente. Adán fue desobediente. Piensen usted en Luzbel. Fue desobediente y rebelde. Y eso le costó el ser expulsados o el ser expulsado él junto a otros ángeles, hermano. Tuvieron que ser expulsados del tercer cielo. Tremendo, hermano. Entonces, una de las cualidades que Dios más busca en un hombre de Dios es la obediencia. Qué tremendo, hermano. La obediencia. ¿Por qué Saúl fue desechado? Por desobediente. Aquí vemos a Amós, el hombre obediente. El hombre que Dios le dijo ya. Tiene un trabajo, tiene un oficio, tiene un trabajo de larga data. Esta es prácticamente tu vida, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Amós? Te tengo un llamamiento, anda y profetiza. ¿Y qué es lo que hace Amós? Obedece. Qué tremendo, hermano. Así que, mis amados, consideremos esta gran característica de Amós, ¿ya? De Amós, un hombre obediente y un hombre, a diferencia, hermano, a diferencia de, por ejemplo, Elías, ya, Natán,
hermano, y otro profeta, hermano, Amós fue, o sea, imagínense cómo es Dios, hermano. Amós fue un agricultor, Amós fue, hermano, un pastor, Amós fue un profeta, y Amós fue un escritor, porque él puso por escrito las profecías que Dios le había dado. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda maravilla, hermano. Qué hermoso, qué precioso, hermano, como este siervo de Dios, como este hombre de Dios, hermano, él, digamos, a pesar que tampoco perteneció, digamos, a la élite intelectual de Israel, Dios le permitió educarse, ¿ya? Entonces, todas las personas que tengan oficios comunes, por ejemplo, un albañil, un constructor, un feriante, un comerciante, un panadero, personas que tenemos un oficio, un electricista, hermano, o cualquier oficio que usted piense, hermano, usted no está exento de aprender a escribir, a leer, hermano, a leer, a escribir y a desarrollar un tratado, porque Dios le puede dar esa capacidad como se la dio a Amós. Qué tremendo, hermano, qué lindo el poder considerar esto, hermano, de que Dios a las personas que, digamos, que no tenemos grande desarrollo, hermano, que no tenemos, digamos que, ¿cómo decirlo? Que no tenemos una preparación académica, igual podemos, hermano, tener por lo menos una iniciativa y un estudio, hermano, por lo menos de autodidacta, ¿ya? Y Dios le enseña al hombre que quiere aprender. Amén. Así que hasta aquí dejamos este programa Radial Doctrina Apostólica. En este día 1 de mayo hemos hablado de Amós. Ya hemos hablado de Amós y hemos tenido este hermoso tiempo. Ya hoy día, hermano, estamos en nuestros días de campaña radial. Mis amados en Cristo, estamos reuniendo los recursos para mantenernos en Radio Plenitud, ¿ya? Así que si usted puede y quiere y se identifica, hermano, con la línea editorial y doctrinal del programa Radial Doctrina Apostólica, puede hacernos llegar esa ofrenda de amor, porque Dios, hermano, ama al dador alegre, ¿ya? Así que si usted va a bendecir este ministerio de enseñanza, puede enviar esa ofrenda de amor, hermano, voy a leer acá, a la cuenta Ruth Banco Estado, hermano, cuenta Ruth Banco Estado, que es el 16, ya que este es el Ruth, esta es la cuenta, ya, vuelvo a repetir, Banco Estado, claro, Banco Estado, número 1, Banco Estado, número 2, cuenta Ruth, y número 3, este es el Ruth, 16, claro, sí, Banco Estado, cuenta Ruth, claro, y 3, 16381, sí, número de cuenta, sí, 16, yo todavía no me aprendo bien el número, 16381-336-K, ya, esa es la cuenta Ruth, ya, entonces usted puede hacer un depósito, una transferencia, hermano, allí a la cuenta Ruth, hermano, de Banco Estado, ¿ya? Banco Estado, cuenta Ruth, y el Ruth es 16381, Francesca Vega Garrido. ¡Qué bendición! La meta Francesca nos dice: Dios nos ayude a ser obedientes y sumisos, a hacer su voluntad, ¿ya? Para hacer su voluntad. Gracias, hermanita Francesca, por ese hermoso comentario. Y los que quieran bendecir esta hora también desde el extranjero pueden hacerlo por Western Union y Banco Ría. Tenemos que aprender tanto, hermanos, de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios. Amén. Así que me despido con un Maranata, el Señor viene.